Muy buenas tardes, hermosa tarde de domingo, domingo de guardar, y por eso decidimos hacer este vivo en el día de hoy, porque bueno, de alguna manera eh, podemos acompañarnos. A veces los domingos uno se siente como decir, uy, qué día fiero el domingo, que mañana es lunes, no sé por qué hay una tradición con eso, un reflejo condicionado. Este es el vivo de Voy por Facebook, algo que hemos implementado desde hace un tiempo y que tiene como propósito charlar así con personalidades del quehacer político, social, cultural, artístico, de la vecindad, como para compartir esto de mejorar las noticias, que es una de las premisas que tenemos con nuestro espacio, y nuestro espacio que va los días sábados en el programa de radio de 10 a 12 por la radio municipal de San Esteban, 88.7 y www.sanesteban.com.ar, y se replica los domingos, para cansarlos un poquito. Los domingos de 10 a 12 también. Estuvimos con Facundo Valdés este sábado, realmente un artista enorme, un joven artista enorme, que nos deleitó con su presencia, con su música. La verdad que valió la pena. Bueno, la temperatura acá, no sé, apagué la computadora porque había reflejo, 30 y algo. La situación fue así. Me entero por una amiga del Facebook, Karen, que vive en Cosquín, que estaba diluviando. Entonces, como tengo una aplicación para ver el mapa de las tormentas y las lluvias, voy notando que esa tormenta con muchísima lluvia se empieza a desplazar hacia el este. Y ahí, como por Huerta Grande o Valle Hermoso, por ahí empieza y se va para Sierras Chicas. O sea, llegó a Unquillo. Para acá, nada. Estamos con temperaturas muy altas, hay sitios donde el agua está escaseando, los ríos aquí en nuestra zona están bastante secos, no así las napas por ahora, afortunadamente. Esto tiene que ver también con todo lo que es el crecimiento demográfico, la superpoblación, la deforestación. Y por otro lado también tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Porque hay un dicho que dice, donde fueres haz lo que vieres. Y claro, la gente que viene acá buscando paz y tranquilidad tiene que dejar esa mochila. No es algo que yo soy un maestro de nada, simplemente porque lo he visto. Dejar esa mochila de la ciudad, de la gran de la gran urbe, sabía que me iba a equivocar, de la gran urbe, y entonces, bueno, empezar a vivir como se vive, respetando la flora, la fauna, los animales autóctonos, eh, pero a veces la necesidad de armar un espacio como si fuera aquel de donde vivíamos nos lleva a cuestiones que son después muy difíciles de revertir, que es la desaparición de nuestro monte nativo. Hay especies que se están extinguiendo. Realmente a mí me preocupa mucho, sobre todo en esta zona donde estamos emitiendo en este momento, que es Quebrada de Luna. Quebrada de Luna está, porque me dijeron el otro día, siempre la nombrás y no decís qué es. Bueno, Quebrada de Luna está a 15 kilómetros aproximadamente de Capilla del Monte, 14 y algo. Nosotros estamos frente a un sitio maravilloso, sagrado, que se llama Los Terrones, y que, bueno, es muy visitado, un sitio arqueológico muy interesante. Y en este lugar, la ruta provincial número 17 es una ruta de ripio. Entonces, claro, algunos protestan porque dice, acá rompes todos los autos. Yo lo que respondo, bueno, pero ustedes vinieron a vivir al monte. Si venís a vivir al monte, venís a vivir al monte. Hay que respetar y hay que... Aparte, hablar con la gente del lugar, que es lo interesante, ¿no? Con alguna gente del lugar que como que son los que saben de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, así que realmente felices y contentos de estar conectados. Hola Héctor, te estoy viendo. Estoy sentado, ¿no? En el sillón que... Héctor hace los sillones masajeadores ahí en el Paseo Holístico. Tiene unos sillones muy... Yo los probé, muy bien me hizo. Hay uno que tiene todos los movimientos, así que... interesante, muy interesante, me hizo muy bien. En plena techada capillense, está en el Paseo Holístico del fondo. Y ya vamos a ir a Siete Rayos también a hacer algún vivo de ahí, que es muy interesante.
todo lo que está haciendo ahí Héctor con su gente. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial también, como todos los invitados son especiales, porque todos de alguna forma u otra tienen algo que decir, ¿no? Y algo que contarnos. Marta Lescano nos conocimos en la peluquería. Estábamos los dos con las cosas de los rurales, no, mentira. No, entré a RG Coiffeur, que es la peluquería donde yo voy, que sí, ya sé que tengo que ir pronto. Y bueno, allí justo ella estaba preguntando por alguien que haga radio, ahí nos conocimos. Y así empezó hace muchos años nuestra relación, primero a través de las notas en la radio, el seguimiento de su trabajo, que es realmente importante, a través de la Fundación FEPAIS, y que tiene que ver con la educación, la cultura, el medio ambiente, ¿no? Y la verdad que me asombra siempre y admiro absolutamente lo que tiene que ver con este trabajo perseverante que están haciendo, porque a veces uno decir, bueno, los de mi generación estamos como ahí un poquito, ahí voy Martita, ahí voy, estamos como un poco a veces desesperanzados, como a veces que nos da el hecho de la repetición de las cuestiones políticas, sociales y de lo que fuere, nos da la sensación de decir, sí, basta, porque realmente a veces nos preocupa, es decir, tanto haces, tanto hablamos, de una cuestión fundamental, como hablábamos el otro día con Mario Tulián aquí cerquita, la conciencia, darse cuenta que todos estamos metidos en este plato de sopa y que algún día si esto vuela en pedazos, como dijo François Sagan alguna vez, François Sagan, escritora del existencialismo francés, vamos a caer todo en el mismo lugar, así que empecemos a cuidar esto, que es menos cemento, más árboles, más calles de tierra. Normita Ramos Mejía, que vive en pleno centro de Ramos Mejía, y va al... ¿Cómo se llamaba el boliche ese? Pinar de Rocha. Pinar de Rocha. Bueno, Normita, un gusto que estés del otro lado. Estoy haciendo unos minutos de tiempo para empezar puntual, pero realmente fantástico esto que tiene que ver con la comunicación y el charlar con Marta Lescano, que va a ser muy útil. Bueno, las fotos que ven atrás ahí, estos son mis hijos, Natalia y Sebastián, no puedo decirlo al revés. Ahí estoy con mis 4 nietas, está Malena, Julieta, Malena, Julieta, Valentina y Josefina. Están allí, este es un paisaje de Valparaíso, y este es un dibujo a lápiz que me hizo mi abuelo Alberto Grusone, artista plástico. Marta y Ernesto te conocieron en el museo. Este es un dibujo que me hizo en el año 76 en Chile, estaba de paseo y nos coincidimos, y él llevaba su blog y me sacó ese dibujo tocando la guitarra, y esa paleta que está detrás son unas paletas que eran de él. Así que bueno, Marta Lescano, que la verdad siempre nos aporta un montón y me encanta que esté hoy como invitada charlando con nosotros y que realmente nos aporte toda su experiencia en esto que nosotros pretendemos, que es mejorar las noticias. Porque cuando vos escuchás que otras personas pueden, uno también se da cuenta que eso es para que todos. Ahí está, Martita. ¡Qué lindo! Recién llegada de San Martín de Tierra, imagino. Sí, qué lugar, maravilloso. Todo este lugar, este espacio de Capilla del Monte y sus alrededores. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad que me gusta que esté siempre con nosotros y aportando todo lo que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Yo contaba recién que este cuadro, este dibujo me lo hizo mi abuelo, que ustedes tuvieron en el Museo Casa Brusone. Sí, así es, el Mar del Plata. Fantástico, hermoso lugar y la obra, la historia. Bueno, lamentablemente el vínculo, ¿no?, con lo político también. Mi abuelo, bueno, estuvo siempre muy comprometido, ha sido prohibido, estuvo en la lista de la AAA, bueno, una relación muy interesante y bueno, lamentablemente el museo ahora ha cumplido una etapa después de 23 años, han cerrado por ahora el museo, así que tuvieron ustedes la posibilidad de poder ver la obra antes que cerrara. Bueno, ahí está Rebeca en Unquillo bajo la lluvia, porque la lluvia venía hasta acá, venía, ¿sí? Y en la falda hizo, y se la llevó para Unquillo. Te la mandamos nosotros. Gracias, Rebeca. Bueno, Marta, un poco
quisiera que contaras a los que están viendo, los que lo van a ver después, porque eso sigue replicando en distintas páginas. Hola Carlito, Carlito de historias clásicas, un personaje que se ha incorporado al programa muy interesante, con unas historias muy, muy interesantes y que, bueno, va a estar pronto con nosotros. Bueno, quisiera que contaras un poco cómo se inicia esta tarea tuya, la docencia y esto que es con la Fundación Fe País, que me da una admiración tremenda, tremenda, te lo digo, así de frente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo cuando tenía 3 años empecé a dar vueltas sobre una escuela, ¿no? Sobre la escuela del barrio. Yo nací en una villa, se llamaba Villa Amazonia, ahora sé que tiene otro nombre, en la ciudad de Zárate, y era como un atractivo, ¿no? La escuela para mí era un atractivo. Y le pedí a mi mamá bueno, que me comprara cosas que yo tenía que dar clases. No sé de qué, porque no sabía leer ni escribir, pero yo me ponía unos muñequitos, unos banquitos, mi mamá me había comprado con mi papá un pizarrón, así que antes de ir a la escuela yo estaba dando clases. Y cuando fui, sí, no, es una pasión. Y cuando fui a la escuela, no sé si muchos de los que nos están escuchando van a recordar que había primero A, primero B, C, D y E. Entonces, mirá cómo me marca en la cronología. Yo era de primer grado inferior, primer grado superior y segundo grado. Bueno, sí, primero superior, claro, y después primero, sí, yo también, ¿eh? Sí, exactamente. Pero había una división, ¿no? Entre los que eran del D y la E con los otros, con el A y el B. Tal es así que había 2 escuelas, literalmente, en el mismo edificio. Una escuela para los de A y B y otra escuela para los demás. Y esa otra escuela para los demás había que salir de la escuela y había que entrar por una escalera caracol, y yo entré por esa escalera y cuando llego vi que los chicos hacían de todo, que no había normas, ¿no? Como nosotros que formábamos, que esto, patios limpios, ordenados. Yo era muy chica, tenía 5 años, y dije, esto es una injusticia. Ya a partir de ahí, sí. O sea que el tema empieza con la equidad. Y por el otro lado, yo vivía en una villa. Eso significa calles de tierra, zanjas, el entretenimiento, ¿no? Que era que un camión o alguna cosa quedara ahí empantanada, horas para sacarlo. Y mi padre con mi madre tenían un almacén, el viejo almacén de barrio, ¿no? Entonces iba la gente con carros, con caballos, así que la parte social mía era total, porque yo estaba todo el tiempo con mis padres, con mis primos, porque además las familias antes vivían como todas juntas, ¿no? Mi mamá vivía con su hermana, con las sobrinas, mis primos, salíamos todos por el barrio a andar en bicicleta, era todo un ambiente realmente muy lindo. Permitime. Y bueno, sí. ¿Había algún antecedente, antecesores en la familia que tuvieran alguna actividad que tuviera que ver con lo social o lo político? ¿O se despertó esto naturalmente? Claro, bueno, mi papá siempre leía el diario La Razón, ¿no? Y mi mamá siempre estaba con su Biblia. Eran las dos formas, ¿no? Su Biblia, sus valores y un montón de frases y de cosas que después con el tiempo uno se da cuenta cómo moldearon, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal no está, no es así. ¿Viste? Eran como valores muy claros de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, de las cosas que sí se hacían, las que no. Yo me acuerdo que ellos se levantaban muy temprano porque mi papá les daba al barrio, que era muy, muy pobre, les daba la leche y el pan. Y les hacía, para que ellos no se sintieran mal,
lo anotaba en una libreta de esas negras que nunca le pagaban ni le iban a pagar, y las dos partes lo sabían, pero nadie quería como quedar como que no pagaban. Bueno, todo era realmente un afecto. Mi papá fue muy querido y él siempre decía, la leche y el pan no le puede faltar a nadie. Entonces, hay ese compromiso, digamos, social, y por el otro parte esos valores, y además, bueno, mis padres eran trabajadores, mi papá fue ferroviario y mi mamá trabajó en una fábrica en Pergamino. Es decir, que tenían el valor de lo que era el trabajo, el esfuerzo. Después con los años se trasladaron del campo a esa villa, y bueno, y allí empezó el negocio que cuando yo crecí, yo era la hija del almacenero, por decirlo así. Pero yo ahí veía las diferencias, ¿no? Que los chicos venían a casa y claro, yo tenía una casa de material y ellos no. Entonces, o el piso de tierra que ellos tenían y nosotros no. Y era yo decir, ¿por qué ellos no tienen? ¿No? Y era como esta cosa de la equidad, ¿no? ¿Por qué ellos no tienen normas y nosotros sí? ¿Por qué nosotros podemos tener esto y nosotros no? Entonces, bueno, la educación la viví como una posibilidad de equidad, ¿no? Como una posibilidad de derechos, de que, claro, de que además que soy un reflejo nacido de una persona que nace en una villa y que llega a la facultad, posgrados, todo eso, que marcó mi vida académica, pero que una vez que termina todo eso, vuelve otra vez a la comunidad, a esos lugares y esos espacios que son vulnerados, siguen siendo vulnerados y que necesitan una mirada muy, no de juzgar, que es lo que me parece que en general pasa, y se juzga porque nunca se vivió, yo pienso, o no se tiene la empatía por alguna razón, ¿no? Porque uno no hace falta haber nacido en una villa, como fue mi caso, para tener empatía, pero en mi caso yo entiendo las cosas que pasan, porque porque hay cosas que se normalizan, pero porque nadie les dice, mira, ojo, que esto podría ser de otra manera, ¿no? Ellos se sorprenden, y eso sigue pasando, que la gente hace cosas por desconocimiento. Claro, Así que bueno. Qué historia tan fan. No, no, mirá que cuántos años hace que nos conocemos, no sabía, esa historia es realmente importante porque tiene que ver con varias cosas. A veces de lo enciclopédico te relatan algunas cuestiones y vos dices, ah, mira vos, qué bárbaro esto. Pero si no has vivido o no estás en contacto con la gente que necesita de una mano, necesita otro tipo de vida, hay una película que quiero saludar a una gente que está escribiendo, así no me atraso con los mensajes, Marta. Hay una película se llama El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín, del año 70-71, un director chileno, que es la historia de un analfabeto, alcohólico, y anda así deambulando por la vida, muy pobre, muy, muy pobre, y que realmente, bueno, se junta con una mujer que tiene 3 hijas, y van a vivir a una casa de cartón, y en una vuelta viene curado, viene borracho, ¿no? Es una película en blanco y negro. Se llama El Chacal de Nahuel Toro. Y a mí me dejó una enseñanza tan fuerte, es muy fuerte la película, porque él vuelve borracho y entonces, bueno, castiga a la mujer y la mujer no sé qué cosa, y entonces mata a las niñas y las mata. Entonces, realmente, viste, lo juzgan y lo tienen para condenarlo a muerte, que definitivamente lo condenan a muerte, pero en el transcurso de que lo condenan a que lo matan, pasan 1, 2 años o 3 años, no me acuerdo cuánto, y alguien le empieza a enseñar a leer. Al enseñarle a leer, el tipo sigue leyendo y empieza a tomar conciencia de lo que hizo, porque era como un animalito, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y después pide perdón porque él no sabía lo que estaba haciendo. El Chacal de Nahuel Toro. Quiero saludar, espérate, primero, a Ernesto Chervín, que está viendo desde no sé dónde, un abrazo para él. Un saludo a Claudio Simis, un querido amigo de tantos años, un abrazo a Marta y Boy, trabajadores de la cultura, por un mundo mejor. En eso estamos, Claudio querido, que también nos conocemos hace muchos años.
Mónica Díaz, que está, creo que, no me acuerdo en qué lugar de la costa. Saludos también, de paso. Carlitos Baorrazás, que dice que primero se suprime primero superior y se agregó séptimo grado. Ah, Analía mira. Analía está viendo de la provincia de San Luis en un lugar hermoso que se llama Las Verbenas, que algún día con ese otro que está ahí al lado tuyo, vayan al lugar este del Valle de Pancanta, que es maravilloso, maravilloso. A Gaby Rossi, Gaby, tanto tiempo. Espera, perdón que se me cortó. Tanto tiempo, Gaby. Bueno, un abrazo grande para vos también. Qué sensibilidad la de Marta, de pequeña, hacerse esas preguntas sobre la equidad y ocuparse de dar respuesta. Es un alma sabia, dice Rebeca, que de esto también las almas sabe Lunga, que está viendo el otro lado. Linda. Bueno, y terminada tu tarea en este sentido, ya, bueno, ya como que te vas encarrilando en algo que tiene que ver con lo social, con esto de la equidad y la educación, y ya después te recibís en la facultad o te recibís de docente. Yo hice primero un profesorado en letras y después hice un magíster en enseñanza en Rosario, en la Universidad de Rosario. Así que ahí terminé, digamos, mi formación y me dediqué mucho con otra amiga que lamentablemente falleció, Silvina Lombardo, a escribir libros sobre comunicación, porque cuando yo empecé a trabajar en las escuelas, todo esto de lo que se habla ahora, del bullying, de la violencia y de todo eso, yo lo veía como docente. Respecto de, por ejemplo, me acuerdo que la primera escuela donde yo trabajé era en Mateu, y había chicos que venían de Bolivia, ¿no? Sus padres y ellos, algunos de ellos mismos. Entonces, ese intercambio cultural no se daba bien. ¿Por qué? Porque tampoco, a mí lo que me parecía, y que después lo pude corroborar, era que estos chicos, cuando se comunicaban con los demás, no lo hacían del mismo modo. Quizá a veces bajaban la cabeza, pero era todo un signo de respeto hacia el docente. Entonces no era que no querían hablar. Y a mí eso me preocupó mucho porque a los chicos no les iba bien en la escuela. Y yo siempre pensé, y sigo pensando lo mismo, que todas las personas tenemos una enorme capacidad, que todo depende de las circunstancias, de los contextos y también de quién nos pueda guiar y se puede ocupar de nosotros, ¿no? Para florecer todo eso que nosotros traemos naturalmente. Entonces ahí con una amiga empezamos a escribir, pero entre nosotras, los fines de semana. Aparte, trabajábamos en la semana y los fines de semana nos reuníamos en una zona de Pilar, cerca de la ciudad, en una zona totalmente de campo, y empezamos a hacer carpetas pensando en estos chicos, porque yo la conocí a ella en esa escuela media, la media número 2 de Mateu. Bueno, ese material que nosotros hicimos se hizo tan famoso que los mismos docentes empezaron a sacar fotocopias, porque era un modelo que no buscaba la gramática y la cosa más formal, sino que pueden hablar así, las habilidades sociales, comunicativas, más que la forma más gramatical, más formal de la lengua. Y bueno, fue tanto el éxito que después nos llamaron de distintas editoriales y ahí, bueno, escribimos unos libros que se llamaban Para Comunicarnos. Escribimos como 25 libros, fueron un éxito, fueron primero en venta en el país, siendo que éramos, la verdad, 3 mujeres y después las personas que nos ayudaban a la comercialización y todo, nosotros éramos las 2 que escribíamos y después estaba la editora y había otras personas que colaboraban, que bueno, sin ellas no se hubiera podido hacer nada. Pero éramos básicamente muy chiquitos. En el 90, más o menos, 90, 91. Bueno, y eso hizo que empezáramos a recorrer todo el país, a ir a un montón, a todas las provincias. Yo creo que hemos recorrido todas las provincias, distintas escuelas, distintos lugares, y a hablar de nuestra propuesta, que nuestra propuesta era partir de la realidad y empezar a hablar. Y después venía lo formal, pero era la época, imagínate que los diarios eran en papel, entonces para hacer una propuesta de cómo construir un pensamiento crítico,
Yo recuerdo de ir a los kioscos de Zárate y comprar las distintas tapas todos los días, hasta que saliera una que fuera realmente significativa. Recuerdo que una vez había ocurrido un hecho en donde un grupo de jóvenes que eran fans de los Ramones, había una empresa que les había prometido que si compraban el objeto que vendía esa empresa, ellos les iban a dar una entrada. Pero eso no ocurrió. ¿Y qué pasó? Ese grupo de jóvenes, de fans, destruyeron en la ciudad de Buenos Aires un montón de negocios y de cosas. Entonces estaba el diario La Nación, estaba Prensa, estaba Página 12, bueno, y cada uno, y estaba Clarín, cada uno veía el mismo hecho, unos le echaban la culpa a la empresa, obviamente, otros le echaban la culpa a la educación que habían recibido, ¿no? Otros decían que eran, bueno, los resentidos de siempre. Entonces, era una oportunidad para que ellos vieran cómo un mismo hecho podía ser reflejado. Pero bueno, eso nos llevó un trabajo tremendo porque realmente fueron años de muchísimo trabajo porque siempre estuvo la idea de una educación que abriera al mundo al conocimiento, pero también al compromiso ciudadano, básicamente, ¿no? Y esta idea de que hay que hacer cosas entre todos, no hay que vivir echando culpas, y hay que hacernos cargos de las cosas. Así que bueno, eso fue muy interesante porque me hizo conocer mucho. Por ejemplo, en Tierra del Fuego trabajé 8 años. En Santa Cruz 3 años, en Misiones 3 años, es decir, iba siempre, y eso me dio un conocimiento muy importante de lo que es nuestro país y de la enorme diversidad que hay, claro. Porque no es lo, digamos, realmente hay muchas diferencias y bueno, ahí fui como perfilando esta idea de que hay que trabajar más localmente, ¿no? Permitime, Analía dice que es un gusto escucharte, que está en San Luis, que te espera allá en Las Verbenas, este lugar muy lindo, después te paso la data. Es mi prima hermana, así que bueno, me alegra que esté viendo también. Titi, que está bien, ha sido docente también y tiene un gran pensamiento, me alegra que estés, Titi, ahí, mi querida Ada, del otro lado. Salvi, Melita, ¿cómo está? Salvi, querido, tantos años desde allá de nuestro querido Moreno. Mi querida amiga María Sánchez, que está del otro lado, bien, hermosa, una gran locutora. Ahora, lo que te quiero preguntar, Marta Lescano, es quien está con nosotros ahora, de la Fundación Pepa País. Esas mismas realidades, digamos, vos recorriste muchísimo el país, ¿no? Y hay necesidades comunes, a pesar de la diversidad, ¿verdad? Hay necesidades que son comunes. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, cuando estaba Teresa Parodi en el Ministerio de Cultura de la Nación, tenía como segundo a Eduardo Tacconi, un músico enorme, que vino acá a Capilla, nos hicimos amigos, conocidos. Él armó todas las orquestas infantiles en el país. Acá en Capilla estuvo detenida, estuvo con algunos pericuetos, bueno, ahora parece que volvió, pero se notaba y se veía cómo la inclusión de los niños con la música, que puede ser con la lectura o con lo que fuere, era tan importante. Y él me contaba esto, que lo que vos decís, ¿no? La inmigración interna de los países limítrofes ha hecho una conjunción cultural muy fuerte. ¿Cómo lo ves vos esto para el trabajo posterior? Bueno, por ejemplo, me pasó cuando estuve trabajando en Misiones, que ahí claramente se da esto que vos decís, ¿no? Porque ahí está justamente, yo estuve trabajando cerca de la Triple Frontera, entonces estaba Brasil, Paraguay y nosotros. Siempre lo importante es la identidad, reconocer cuál es nuestra identidad. Por ejemplo, bueno, ¿por qué estamos viviendo en tal lugar? ¿Cuál es el origen? ¿Quiénes vivieron antes? La historia. Esto es muy importante. Y después ir abriendo la mente a las posibilidades del encuentro con otras formas, con otras culturas, que en algunos lugares eso se vive naturalmente. Un lugar es Misiones, claramente,
Y otro lugar que tiene mucho de diversidad cultural natural es Tierra del Fuego, porque en Tierra del Fuego llega gente de distintos lugares, ¿no? Del país, del norte, de Tucumán, de Salta, y realmente lo que se vive ahí es también, yo recuerdo que cuando fui, el tema era siempre los nacidos y criados en Tierra del Fuego y los que venían del otro lado. Entonces nosotros lo que hacíamos, ¿eh? Acá pasa Claro, también eso. acá pasa, claro, exacto. Capilla del Monte tiene también ese lugar, toda esta región de Punilla, que viene gente de distintos lugares. Hay lugares donde hay más movilidad, porque, bueno, por razones, en el caso de Tierra del Fuego, por razones de trabajo, básicamente, en otros lugares por distintos motivos. Bueno, la gente va y viene y esto hay que reconocerlo, pero también hay que valorarlo, porque esto es lo importante. ¿Y cómo lo vas a valorar? Y bueno, desde la educación todo esto, trayendo las personas de distintos lugares, que cuenten qué es lo que hacen, cómo es la vida en esos lugares. Entonces, todos los prejuicios que hay, todos los estereotipos, con esos encuentros humanos, de encontrarte con la otra persona, con conocerla, entonces todo eso se disuelve. Claro. Es un trabajo que hay que hacer, que es fundamental, que es primero reconocer la identidad. Yo me acuerdo que en Zárate, cuando yo trabajé como profesora y después fui directora de escuela, que ahí cuando fui directora me di cuenta que había que trabajar con las familias, que no se podía no trabajar con las familias. Claro, fundamental. Era fundamental, así que ahí empecé el trabajo con la comunidad, ver cuáles eran los problemas y llamar a los especialistas para que estén junto con las familias y junto con los chicos. Pero es un trabajo que hay que hacer de reencuentros, de unión, de estar con el otro y de todos los estereotipos que tenemos por diferentes clases sociales, por diferentes aspectos culturales, por un montón de cosas. Pero la identidad yo creo que es muy importante reconstruirla. Porque en Zárate nosotros siempre llamábamos a historiadores de la propia ciudad. Y entonces el historiador nos decía, sí, porque acá estuvieron los indios tales. ¿Qué los indios? No, acá no hay ningún, no, sí, decía, en tal parte, lo sacaron de este modo. Me acuerdo siempre de un chico que dice, yo no sabía que mi apellido, que es el mismo apellido de una calle que hay en Zárate, era de una persona que dice, no conocía mi propia historia. Entonces esto, esa búsqueda de identidad es muy importante, porque te saca de esto me pasó a mí. No, yo nací en tal lugar, en tal circunstancia, esto pasaba en mi país, esto pasaba en el mundo, esto estaba ocurriendo. Entonces este es un trabajo educativo, ¿no? Es un trabajo de ampliar las mentes, de reconocernos y reconocer al otro, y eso se logra. Y eso naturalmente hace que haya convivencia, que es el tema de Fundación FEPAÍS, ¿verdad? Me da mucho placer, no sé el placer que me da que haya tantos docentes viendo esto y escuchando esto. Luján, que es docente de La Plata, Gaby Estris, Gaby Lerner, y Ricardo Villarreal, un gran maestro de la escuela 48, estabas, ¿no? Ricardo, sí, sí. Docente también en Moreno, con poblaciones que han ido creciendo demográficamente de una manera tremenda y que a veces sucede, ¿no? Que algunas costumbres se han modificado, algunas no costumbres, pero algunas cuestiones se han modificado. Nosotros antes, si veníamos con una nota de la maestra que nos llamaba la atención o algo, mi vieja me corría con la varita, y hoy no, con la varita de sauce, y nunca me cansaba, por cierto. Pero hoy por hoy ya se ha tornado un poquito más difícil en poblaciones como está Ricardo ahí del otro lado, en Moreno, o en el Gran Buenos Aires, superpobladas. No sé cuánto pueden las familias incorporarse a todo esto. Yo no digo que no se haga, porque hay mucha gente que lo hace y lo logra, pero debe ser muy, muy, muy azaroso en este momento, ¿no? Con todo lo que se está viviendo en la sociedad. Claro, a mí lo que me resultó cuando era directora era reunirlos, no para decirle las notas de los hijos, decirle esto está mal, porque
Eso a nadie le dan ganas de ir a lugares donde te están retando, te están mostrando, sino hacer cosas con los padres. Esto es implicarlos en la escuela. Nosotros era una escuela que, bueno, la acomodamos entre todos, la pintamos, le pusimos, no importa lo que fuera, pero era, este es nuestro lugar, este es nuestro espacio, acá nos reunimos porque, bueno, vienen médicos y nos dicen cómo tenemos que hacer, vienen psicólogos, después es importante el grupo de los docentes, ¿verdad?, que alientan eso y que es bastante difícil en el secundario porque están 2 horas en un lugar, 2 horas en otro, y vos tenés que armar comunidad. Siempre tenés que armar comunidad, estés donde estés. Siempre tenés que crear armonía con cosas, con hechos y con trabajo en común. Entonces, todo lo que se habla de los valores, vos lo hacés en la práctica, lo hacés en la realidad, y partís de los problemas que están sucediendo con los chicos. No es algo que a vos se te ocurre de la época nuestra, no, es algo que les está sucediendo a ellos en ese momento, porque uno sabe que está trabajando con alguien que es del futuro, y que nosotros lo tenemos que poder escuchar, y ese vínculo es muy importante porque tenemos nuestra experiencia, pero tenemos que escucharlo para poder ir viendo cómo podemos avanzar en ese vínculo, que tiene que ser un vínculo de confianza, de mucha confianza, para lograr ese crecimiento. Y la verdad que se logra. Ahora, volviendo a lo que vos decías de las notas, recordé, yo he trabajado y nosotros seguimos trabajando con personas en situación de probation desde la fundación, y también he ido a las cárceles de personas que están condenadas cadena perpetua. ¿Por qué me interesaba eso? Porque quería también ver cómo se puede hacer desde la educación para prevenir situaciones, ¿no? Porque la verdad que en la escuela es algo maravilloso, porque vos ahí tenés las familias, tenés los chicos, los hermanitos, tenés la comunidad, es tanto lo que se puede hacer, es tanto lo que se puede hacer, pero vos tenés que saber qué. Y lo que yo recuerdo de esa experiencia, ¿no?, de estar en la cárcel de San Martín y de hablar con los presos, y hablar claramente de lo que había pasado, de lo que habían hecho, de un montón de cosas, que es muy duro, es muy difícil todo, pero yo siempre les preguntaba lo mismo: ¿qué aconsejarían ustedes a una fundación que se dedica a la educación para la convivencia, ¿no?, como FPAI? ¿Qué aconsejarían? Qué bárbaro. La respuesta es casi siempre la misma, y es reglas, normas, que te paren antes, ¿no? Que haya esto de, no, esto no se hace, pero no que uno me acuerdo que me dijo: a mí no me pararon mis padres, no me paró mi barrio, no me pararon en la escuela, nadie me paró, y ahora estoy acá. Dice, que te paren antes, ¿no? Que te paren antes. Entonces, no se trata de esa escuela como la que quizá vivió mi padre, que me acuerdo que me decía que la maestra le pegaba cuando él no entendía algo, y los padres cuando venían también le pegaban porque la maestra lo había llamado. Bueno, era todo una cosa de golpe y de cosas que uno le parece tremendo, ¿no?, que eso hubiera pasado, pero pasó, y no se trata de eso. Se trata de, hay un modelo que se llama justicia restaurativa, que no es la justicia punitiva. Vos hacés algo malo y entonces mereces el castigo y esto y aquello. Nosotros creemos que hay que primero tomar conciencia, hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace mal, porque es la única manera de poder salir adelante. Y eso se puede enseñar en la escuela. Cuando un chico hace algo que no corresponde, bueno, hay que hablar, hay que acompañarlo, hay que trabajar con las familias. No es fácil, porque la familia
se niegan, dicen, en mi casa no hace nada, y acá pasa eso, y entonces vos sabés que el ser educador, y cuando vos elegís ámbitos determinados o situaciones, vos sabés que vas a pasar por cosas, por situaciones complejas, pero vos tenés que saber a dónde vas y lo que querés. Y en función de eso, ser firme. Vos sabés que ahora que estoy hablando, recuerdo que, bueno, había un régimen de licencias, ¿no? Bueno, vos faltabas 15 días, 25 días, después ya no podías seguir estudiando, por lo menos en esa escuela, quedabas libre. Mientras tanto, vos le ibas informando. Y me acuerdo que vino una persona y me dijo, yo tengo un arma, usted a mi hijo me lo reincorpora. Le digo, la verdad que yo no lo puedo reincorporar, le digo, porque su hijo ya cumplió, nosotros ya le avisamos, le digo, no puedo, eso es parte del sistema educativo. Y me acuerdo que sacó un arma, yo me acuerdo siempre de ese momento, sacó un arma, y yo lo miré y le dije, mire, si usted me quiere matar, máteme. Yo no tengo problema, porque yo no voy a cambiar esto, porque esto es algo que no se puede cambiar. Ahora, si usted quiere, hablamos, conversamos y vemos cómo hacemos para que su hijo pueda seguir estudiando en otro lugar, digamos, para que él mantenga eso. Porque yo estoy de acuerdo que los chicos no pueden quedar fuera del sistema. Yo estoy de acuerdo con eso, y en eso estamos de acuerdo los dos, pero acá hay normas, y yo no puedo saltear esas normas. Entonces que él me miró y me dijo, gracias. Qué bar. Es algo que quizá nadie se le puso a él, y yo te digo, no hice ni la denuncia, nunca, ni nadie, es la primera vez que lo cuento, porque también eso, ojo, tendría que haberla hecho, quizá a lo mejor ahora con otros conocimientos, pero en ese momento me salió eso, y es eso que es natural de decir, esto es así. Mira, vos hacés lo que quieras, pero yo no, esto es así, y esto va por este lado. Impresionante. Qué bueno. Un mensaje de Titi, que es de Capilla del Monte, una querida amiga. Dice, acá una docente de Matanza, dice, ¿cómo me identifico con lo que estoy escuchando? Así que te manda muchos saludos. Qué hay bueno. una persona que, María Esther Sánchez, dice, gracias, también desde Buenos Aires. Hay una persona, un profesor, Aristides Álvarez, que no sé si vos, creo que lo conocés, vos, de Rosario, que ha hecho un trabajo, que está trabajando a favor de los alumnos. Sí, bueno, un capo, como decimos nosotros. Sí, extraordinario. Lo escuché, me encantó. Debe ser, es una tarea casi eterna, ¿no? Además estamos luchando. No me gusta usar la palabra luchando, pero Titi, no, perdona Titi, mi profe de acá, mi maestra de acá de Capilla del Monte. No me corre con el puntero cuando me equivoco, por suerte. No, pero es como que estamos confrontando, sería la palabra más justa, contra un sistema que a través de muchos medios de comunicación establece que hay que naturalizar la corrupción, hay que naturalizar que le pegues una trompada a uno, que putees a otro, ¿viste? Hay algo tremendo con eso. Pero por otro lado, está la otra cara, como la película esta, no sé si la viste, Escritores para la Libertad, o algo por el estilo, es una película americana, que te demuestra cómo los pibes la querían matar a la profesora cuando entró. Y después, o al maestro con cariño, muchísimas cuestiones y muchísimos ejemplos que a veces no son noticia, y ese es el problema. Porque yo estoy un convencido de que mejorar las noticias permanentemente, bueno, es algo que vos conocés de nuestro programa de tantos años, a mí me parece que lleva a algún camino diferente al que nos muestran los grandes medios. Viste, yo a veces desconozco lo que pasa cuando no tengo televisión, pero viste, a mí me parece que hay un camino certero que tiene que ver con esto, y una lucha casi a veces desigual, ¿no? De ustedes los docentes, con una realidad que se torna muy, muy difícil y hasta a veces peligrosa. Totalmente. Nosotros tuvimos, dentro de todo, yo creo que la suerte de estar más en contacto con las personas y de que no existieran las redes, en realidad. Y vos pensás que ahora, según los estudios que se hacen, los discursos de odio en las redes aumentaron casi un 40%. ¿Y por qué pasa eso?
porque necesitan llamar la atención con cosas negativas, que son las que impactan, ¿verdad? Entonces están como peleando a ver quién pone la noticia más cruenta, hacen una espectacularidad de temas muy dolorosos para las familias. Bueno, todo eso ya se sabe que está pasando, hace mucho tiempo que se está advirtiendo sobre estas precauciones que hay que tener en el sentido de las redes. Y yo creo que sí, que nosotros, el programa como el tuyo y en nuestro trabajo, es ir sembrando, sembrando con esperanza, porque ¿qué es lo que nos queda? Mira, este año nosotros comenzamos a trabajar con la idea de Gandhi, ¿no? Pero surgió porque nosotros desde la Fundación trabajamos con otros países, sobre todo con África, ¿no? A través de alianzas que vamos haciendo con organizaciones. Bueno, y allí surgió que el referente principal del Museo de Gandhi quisiera trabajar él con nosotros, con Fundación FEPAIS. Y bueno, hicimos una formación en inglés y en español, eso es muy importante porque eso también abre las posibilidades, y él trajo todo su conocimiento de Gandhi. Eso pasó en julio. Realmente para mí fue un antes y un después, porque era un poco todo lo que uno venía haciendo, pero puesto en palabras, pero más que nada en hechos, ¿no? Y Gandhi decía que básicamente había que tener en cuenta tres cosas. La primera era nuestros pensamientos y nuestras ideas que siempre sean pacíficas. Después, ser pacíficos con los demás y pacíficos con el ambiente, algo que nosotros veníamos haciéndolo. Pero básicamente él toma del sánscrito el término ahimsa, que significa no violencia, y lo simboliza con una mano, que esa mano es como parar. En realidad el término es non-violence, ¿no? Es un término todo conjunto. Acá lo separan, pero es un término todo conjunto, que significa, antes de hacer algo, pensá, tomá conciencia y pará, esa mano que aparece en todas las religiones. Pero lo que más me importó de su trabajo no era solamente poner el foco en lo esperanzador, en la empatía, en la compasión, en lo positivo que tenía la humanidad, sino en que sea una paz activa, ¿no? Que hay un sociólogo que se llama Galtung, que él habla de que hay una paz negativa, que es cuando no hay guerra, cuando, bueno, es una paz donde no hay violencia y no hay guerra, pero hay una paz activa, que es la paz que construimos, pero que no deja de ver lo que hay que ver para poder transformar. Entonces, por ejemplo, Gandhi, vos fijate que logró que una potencia como sigue siendo, pero lo era aún más todavía, Inglaterra, en la India, se fueran. Él hizo como un trabajo como el de San Martín, pero sin violencia. Claro. Es algo que realmente todos coinciden en que realmente fue una persona que dijo e hizo en su vida algo que las nuevas generaciones tienen mucho que aprender, porque no es yo quiero paz y la respiración, todo eso que ayuda muchísimo a la etapa de estar bien con uno mismo, pero hay una parte que hay que, como ciudadanos digo, ¿no? Que es el compromiso, el hacer cosas para que otros puedan estar mejor y con uno mismo, ¿no? Incluyéndonos en ese trabajo. Así que bueno, es algo para tomar lo que han hecho otros, o como Mandela. Mandela estuvo años preso en Sudáfrica. Y cuando él sale, nosotros también estamos con la familia de Mandela, increíblemente desde Fundación FEPAIS, con la fundación de su familia, cómo trabajan ellos el tema del perdón, ¿no? Y de la reconciliación entre la comunidad blanca y la comunidad negra, y cómo logran todo eso a través del deporte, ¿no? Entonces son ejemplos
Porque muchas veces dice, bueno, pero eso pasó, fue por un contexto. Bueno, pero eso sigue, porque siempre hay cosas para solucionar entre todos y lo podemos hacer, pero hay que comprometerse, ¿no? Cuando pasa algo en un lugar, ¿no? Cuando hay problemas, bueno, juntarse, a ver cómo hacemos de una forma no violenta, pero expresar que hay algo que está pasando y que es necesario transformarlo, que no nos podemos quedar de ese modo. Yo tengo un dicho que Rebeca, si está viendo, por seguro está viendo, se va a reír porque digo siempre, para una pelea hacen falta dos, si vos no querés pelear, no hay pelea. Y está sucediendo que lo otro día por un comentario que puse en mi muro, una cosa inocente, no tan inocente, tenía un sentido con el tema del costo de la nafta, se armó un despelote y empezó, dijo, lo borré, porque no era ese el criterio era empezar a ver si podemos coincidir en que podemos solicitar al gobierno, a quien sea, que pare con los aumentos, que pare con la inflación, o sea, en conjunto, porque si no, esto va a ser eterno, como esto que vos hablás, las guerras en Medio Oriente, siguen habiendo problemas y no llegamos nunca a un estado. Yo tengo esperanza, que no sé si lo veré, pero en algún momento que la humanidad confluya en un proyecto de vida un poco más amable, más tranquilo, sin estos imperios, sin las invasiones, sin el querer tener el poder sobre los otros. África ha sido uno de los países más castigados por las invasiones. Y aún así han salido siempre aquellos que son, bueno, los Mandela y los artistas, que son realmente los que también a través de su voz, a través del dolor, hablábamos ayer no me acuerdo con quién estábamos hablando, acerca de los esclavos, con un invitado en el programa, con Facundo Valdés, un músico, los artistas, los negros, los esclavos que cantaban y a través del canto podían sobrellevar situaciones tremendas, ¿no? Dice mi querido Dexter, que estaba viendo cerca de Miami, tema difícil el perdón. No vale la pena vivir enojado, la vida son 5 minutos, y es verdad. Sí. Por 4 días locos que vamos a vivir, decía uno. Qué bueno, mira, realmente el trabajo que hay que hacer, si uno lo mira en todo lo que pasa en el mundo, podés pensar, como pensaba Freud, que el lobo del hombre es el propio hombre, ¿no? O podés pensar como los pacifistas, que los pacifistas, si no tenemos realmente esta esperanza, es como si sentimos que no vamos a poder, realmente no te vas a mover y te vas a quedar en el mismo lugar. Lo que yo creo que quienes realmente queremos un mundo distinto, lo tenemos que ir construyendo en la propia aldea, ¿no? La propia aldea puede ser tu familia, puede ser siempre estemos donde estemos, no hace falta ser un gran héroe ni nada de todo eso, ¿no? Ni salvar todo un país, ¿no? Porque uno, a veces cuando uno nos pasa, por ejemplo, a los que escribimos, si vos te vas a comparar con Borges, entonces no escribís nada, porque decís yo nunca voy a llegar, ¿cuándo voy a llegar a Borges, a Cortázar, a Sábato? Pero no es compararse con otros, sino es inspirarse en otros, para decir, bueno, yo dentro de donde estoy y lo que puedo hacer, estamos en una reunión, en lugar de incentivar a alguien que está peleando, que está buscando la confrontación, busco decir una palabra o una mirada que busque lo que tenemos en común, que en definitiva esa es la comunicación, lo que tenemos en común. Y esto es lo importante, porque no vamos a lograr si pensamos en la humanidad en general, pero esta semillitas que vamos plantando en distintos lugares ya no son solo locales, porque el mundo se globalizó. Totalmente. Ya. De hecho, vos me decías que hay alguien que está cerca de Miami, me dijiste que nos está escuchando. Bueno, las redes son un ejemplo de que las conversaciones ya no son locales, que ya todas las acciones son globales. Eso es impactante y es algo que, si bien las redes tienen mucho de cosa negativa, también tienen mucho de todo lo positivo que se puede hacer. No, Nosotros depende de cómo
uno lo use también. Exacto. Nosotros ahora, por ejemplo, para el África, empezamos esta semana un training con una profesora de yoga, que es una persona que vive en Sudáfrica, que tuvo mucha depresión en su vida y que decidió buscar distintos caminos hasta lograr superar esos momentos. Bueno, creó un espacio lindísimo en Sudáfrica. Yo le pedí si podía hacer algo para los niños, para simplemente cosas para ellos sentirse mejor. Hay que entender un poco el contexto de África, que tiene que ver con chicos que vienen desplazados de otros lugares, ni hablemos de la alfabetización. Bueno, hay mucho para hablar de lo que sucede en África, pero son chicos que necesitan estar, por lo menos hacer algún tipo de actividad o cosas, si bien a ellos les gusta cantar, y hoy justamente antes recibí un video hermoso, porque realmente la canción, el baile, todo eso es parte de una cultura importante, pero formar a un grupo de docentes en pequeñas cuestiones para estar bien, para mantener la calma, a ver qué pasa. También es todo ir probando, no va a ser lo único. Pero, y esto es todo gracias a Internet, esto es todo gracias a las redes, porque yo en las redes fui conociendo a esta otra organización. Lo que pasa que en nuestro caso la usamos para educación y estamos pasando una capacitación a varios países de África, a varios países que están atravesando distintas situaciones, incluso de guerras internas, de violencia importante, y bueno, vamos buscando cosas para los chicos. Otra cosa que buscamos es unirnos a artistas, ¿no? Artistas como Gonzalo Álvarez, que es un artista plástico ambiental, o como Patricia Fitti, y buscarles el modo de cómo chicos que no tienen papel, que no tienen lápices de colores, que no tienen nada, puedan hacer arte. Bueno, Patricia Fitti nos hizo un montón de videos con hojitas, con ramas, con papelitos, con lo que encontraba, y ellos me mandaron lo que habían hecho. Te digo que yo lloré, creo que toda la mañana, porque es todo un trabajo enorme de parte del equipo de Fundación FEPAIS, que es un equipo multidisciplinario, para hacer todo un montón de cosas. Y bueno, las redes pueden ser positivas si se las saben usar, ¿no? Ahí están, bueno, me hacen acordar porque está Juan Medina viendo en Cava, en Buenos Aires, y bueno, Dexter, Cristian está en Miami. Con los dos fuimos compañeros de elenco, compañeros de trabajo en el Teatro Municipal de Moreno, Leopoldo Marechal, y hacíamos una obra llamada El médico a palos, la de Molière. Y resulta que cuando decíamos, vamos a salir, le decíamos a la Secretaría de Gobierno, ¿entendés? Vamos a ir, no, pero ¿para qué? Si los pibes no entienden. Mentira. Yo tenía, no me acuerdo dónde quedó, tenía todos los del trabajo que me lo mandaban de las escuelas, con los dibujos de lo que pensaban los chicos acerca de los personajes de esa obra clásica de Molière, que uno tiene preconceptos o prejuzga a veces inútilmente. Y mirá lo que dice el Yankee de Miami. ¿Qué hace el Yankee? Dice, es que hay gente que solo quiere ver el mundo arder y fomentan las peleas. Y fíjate que hoy en día una pelea callejera, nadie la para, todos sacan el celular haciendo los vivos del celular. Y ahí, a partir de esto, fue que Aristides Álvarez en Rosario, viendo una pelea de los alumnos en la escuela, en la avenida, me costó a mí el programa, y ya lo vamos a tener acá, sacó, veía el chico por qué filmaba, y entonces los llamó, le habló. Uno de esos chicos que filmaba hoy es cineasta. Todo, todo tiene, cuando lo sabes encajar, todo tiene una vuelta. Absolutamente, sí. Mira, las obras de teatro, yo los ponía a los alumnos a leer, a trabajar, y ellos ideaban las escenografías. Ese espacio que es de convivencia, por eso yo digo, los espacios de convivencia, no hace falta ponerse uno a hablar de tales valores, podés hablarlo también, pero podés hacer cosas como esta, ponerlos a trabajar, por ejemplo, en el tema ambiental, lo que nosotros hacemos, lo que hace el artista. A veces yo pienso acá en Capilla del Monte, salen los chicos de las escuelas
al monte que está acá a una cuadra, porque nosotros en la ciudad de Buenos Aires no tenés posibilidades, pero podés ir a una plaza. Yo siempre digo, siempre se puede ir a un lugar. ¿Y qué mejor que aprender ahí? Pero a lo mejor no la parte teórica, sino ponerte a dibujar, ponerte a abrazarlo, no sé, tener un contacto, una cosa que te dé sensibilidad. Ya con el hecho de estar y de estar observando y de estar anotando algunas particularidades, sacar fotos, ya que a los chicos les gusta. Yo siempre digo, uno no los puede sacar, acá no se puede sacar fotos, pero hay que saber para qué vas a usar las fotos. Porque vos las podés usar para algo, para hacer un collage. Es decir, hay que tener como una cosa de mucha imaginación. Yo me acuerdo siempre que los hacía filmar a los chicos, ¿no? En la escuela, a mis alumnos, y de situaciones que vivían. Y me acuerdo que pasaban situaciones complicadas con el tema de la droga y del alcoholismo. Bueno, ellos hacían representaciones, me acuerdo que en una me llamaron a mí, como que yo era la madre de uno de ellos, y los padres se peleaban, y me acuerdo que había un alumno que me zamarreaba, y estaba todo, digo, esto es lo que ustedes querían, ¿no? Nos matábamos de risa, la verdad que la pasábamos muy bien. Eh, y, y entonces yo me decía, no, Marta, esto es lo que nos pasa realmente a muchos de nosotros, ¿no? Porque todas esas violencias que tienen los jóvenes, los chicos, los adultos, siempre esconden algo. Siempre hay un algo que está detrás como tapadito y que nadie quiere ver. Entonces, bueno, con esas filmaciones, los chicos después podían hablar y podían expresarse. Y siempre la pregunta es, ¿y cómo podemos hacer para mejorar? ¿Qué le dirías a alguien que está atravesando por esta situación? Hay gente que te dice, no, ya no tienen remedio. Siempre hay alguien que te dice, no, pero esto de la paz, no, esto no va, o esto no. Siempre es un no. Pero ¿te pusiste a hacer algo realmente para transformarlo? Y los chicos, yo recuerdo siempre de uno que estaba muy apegado al tema del alcoholismo, y él un día me dijo, estoy mal, Marti, cada vez estoy peor. Le digo, mira, si vos me permitís, yo te doy un consejo. Hacé deporte. Le digo, allá en Zárate está el río Paraná. Le digo, ahí podés hacer deporte. Me dice, pero el deporte, sí, el deporte. Y después vos te encontrabas con esos chicos recuperados y vos decías, ¿ves que vale la pena poder hablar, darles un consejo, no desde la crítica, sino, bueno, de los valores que sostienen los pacifistas, ¿no? Esto de la empatía, de la compasión, compasión en un sentido de ponerse a trabajar con el otro, a pensar juntos. Bueno, a ver cómo podemos hacer para salir de esta situación. ¿Cómo podemos Dice, hacer? Y bueno, sí. perdón. Dice Silvia, gracias por dar espacio para difundir los proyectos y acciones de este país. Marta Lescano es una gran líder de un equipo muy profesional y comprometido, dice Silvia Esther Muselli. Y es cierto. Silvia es de Uruguay, Silvia. Mira vos, un saludo entonces, un saludo grande, Silvia. Dos preguntas te hago. La primera sería, te lo hago dos juntas porque si no empiezo a hablar yo y viste que hablo tanto. La primera pregunta es, ustedes dentro de la fundación, a propósito de lo que vos decías, la interpretación de algunas cuestiones, ¿tienen asesoramiento psicológico para las personas? Por un lado, esa sería una. Y la otra es, espérate, dice, para la otra lo voy a leer porque esto es importante. El teatro me salvó la vida, aunque no parezca. Alguien que conozco nos vio a mucho para sacarnos de la calle. Bueno, eso después te lo cuento por privado, Marta. ¿Por qué me dice? María Cristina Giovanetti es de Paso del Rey, hija de mi querido doctor Giovanetti, que fue mi médico de cabecera. Bueno, leo los mensajes porque la gente quiero que se incorpore en esto, ¿no? Por eso me tomo este trabajo, este lindo trabajo de saludarlos. Entonces, la primera sería si tienen asesoramiento y si vos en todo este tiempo de tu trabajo vas viendo esto que a mí me ha pasado también en los últimos tiempos, de ver a aquellos chicos que fueron alumnos míos o que estuvieron conmigo en un grupo,
de ver esta vuelta, esta cosa no es por una satisfacción personal para un cartel atrás en la pared, sino algo que tiene que ver, que, bueno, la puta, algo bueno hicimos, perdón por mi léxico, bueno, hablo así, pero algo bueno estamos haciendo que nos revitaliza tal vez, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? De eso estoy muy convencida. Toda buena semilla llega a su momento, que tiene su fruto y continúa ese camino. Yo estoy convencida porque realmente he visto a mis exalumnos cómo han seguido sus carreras, cómo han avanzado, cómo son lectores. La verdad que he tenido esa oportunidad porque bueno, nací en Zárate, estuve muchos años y después los veía, me los encontraba en distintos lugares. Me acuerdo de uno que realmente hemos pasado situaciones pero muy complejas, ¿no? Muy complejas. Eh, de chicas en situaciones de abuso, de un montón de cosas, y después uno veía cómo esa misma chica había superado una serie de situaciones y era, por ejemplo, psicóloga, especialista en abuso, y eran cosas que realmente uno lo puede ver a eso cuando está en un mismo lugar durante muchos años trabajando, ya es distinto lo que uno puede ver a la distancia. Pero el avance, por ejemplo, que nosotros tenemos con otros países, el trabajo que vamos haciendo, nosotros tenemos una formación de promotores ambientales comunitarios que le hicimos también acá en Capilla y en varios lugares, y nosotros vemos cómo esas ciudades, esas comunidades tienen esos promotores que van a los lugares de conflicto, cómo lo van llevando, van trabajando el conflicto, van resolviendo, así que uno lo puede ver. Y de eso estoy segura, de que nunca una semilla para algo bueno no sirve. Eso no es verdad. De verdad, siento que eso es totalmente diferente. Respecto de lo que me preguntabas de FEPAIS, FEPAIS tiene un grupo multidisciplinario, que es multi y transdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que son muchas, desde muchos lugares, porque la sociedad vos la podés mirar desde la política, desde la sociología, desde la psicología, desde el campo meramente educativo, desde el campo de la neurociencia, desde el campo del deporte, del arte. Tenés muchas miradas. Entonces lo que nosotros hacemos es eso, es lo mismo pero observado desde distintas perspectivas culturales, ¿no? La perspectiva cultural es muy importante y entonces ese es un trabajo que para mí es muy rico porque realmente, bueno, me ha dado las posibilidades de aprender un montón de cosas de mis propios compañeros con los que estamos trabajando en FEPAIS. Así que, y yo creo que eso debería darse en una escuela y debería darse también en una comunidad, ¿no? Que haya siempre grupos que tengan, que no sean todos educadores, por ejemplo, ¿no? Perdón por los educadores, pero se necesitan también personas que estén por fuera de la escuela, porque cuando uno está en la escuela está muy metido y todo eso, pero puede venir alguien de afuera y te da otra mirada, por ejemplo, los sociólogos, claro, o gente, yo he trabajado mucho con gente de la medicina o que viene del hospital público, que tienen personas o personas del ambiente, ¿no? Que trabajan con temas ambientales, que conocen de árboles, de semillas, porque es muy importante. Y además que no todo lo que vale es el título, porque en realidad lo que importa es un grupo de personas que busquen el bien colectivo, el bien común, y que tengan, por supuesto, que tengan saberes que puedan compartir con los demás. Pero esos saberes pueden ser académicos o no, me acuerdo acá mismo, en Capilla del Monte, que uno de nuestros alumnos sabía muchísimo de los árboles y le pedimos que diera él una clase, porque realmente más allá de lo académico, ¿no?
que a lo mejor no es biólogo, no tiene nada que ver, pero hay un conocimiento de la práctica y hay un conocimiento teórico. Lo ideal, por supuesto, es teoría y práctica en unión, pero bueno, no siempre se puede eso lograr, por eso tiene que haber, la vida tiene que haber de todo. Y eso es lo que nosotros, también gente de la literatura, como Claudio que nos está escuchando, Claudio Simis, eh, porque todo sirve cuando uno lo que quiere es unir, cohesionar a las personas para hacer algo en conjunto. Y eso ya te da un bienestar, la verdad que increíble. Marta Lescano, no quiero abusar de tu tiempo, ya llevamos, es para largo esto, ¿no? Si alguien quiere sumarse al trabajo de la Fundación Fe País, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Tienen un sitio en algún lugar? Y mira, ahora tanto en Facebook como en Instagram hay una posibilidad de unirse a la red de Fundación Fe País, que ahí la idea es poder brindarles la posibilidad de capacitaciones que nosotros vamos teniendo, de un montón de temas. Siempre el foco, por supuesto, que está en esto de la convivencia, entendida como un bienestar que tenemos que tener entre todos, pero sobre todo con una convivencia positiva, le llamamos nosotros, que tiene que ver con la acción, ¿no? No es un modelo teórico, sino que es un modelo práctico, ¿no? Es hacer cosas por los demás concretas. Y ¿Verdad? bueno, así que hay una posibilidad ahora de Te quiero decir, unirse. un modelo flexible para cada realidad también, no es un proyecto que tienen así muy duro, sino que es muy flexible. De hecho, yo sé que lo han presentado en municipios y comunas, pero por eso se va, y en otros países, ¿no? Y se va modelando tal vez con las propias realidades que traen de vuelta algunos aprendizajes y se van incorporando y uniendo. Sí, el último que hicimos fue en Cajamarca, en Perú, y que ahí tienen el tema de Atahualpa, bueno, el tema de la comunidad indígena. También estuvimos en la comunidad indígena de Amaicha, en Tucumán, bueno, y acá hemos estado en la Argentina en un montón de lugares. Claro, cada localidad, además, esto que vos decís, adaptado a las realidades. Me acuerdo que cuando llegamos a Maicha, nosotros pensábamos que el tema más importante quizá era el agua, porque era lo que nosotros veíamos desde afuera. Sin embargo, para ellos era el tema de los residuos sólidos urbanos, la parte ambiental, ¿no? Entonces, nosotros escuchamos a la gente, lo que la gente siente que necesita. Y también en los colegios hemos dado charlas este año que los chicos les encantó, chicos de la escuela secundaria, en donde los pones a hacer buenas conversaciones. Que buenas conversaciones son conversaciones de pocos, pero todos tienen que hablar, todos tienen que escuchar, todos tienen que proponer, y después se ponen a dibujar cuál es el problema, pero hay que darlo vuelta. Bueno, si el problema es que el aula está siempre sucia, lo damos vuelta y ponemos aulas limpias. Y para obtener esa cosa positiva, ¿qué tres estrategias? Mirá, las cosas que han salido, es maravilloso y es algo simple, es algo que la idea nuestra no es que se haga solo en FEPAIS, no, la idea nuestra es brindar como algún tipo de formato, por supuesto, de transmisión, para que después puedan hacerlo en cualquier otro lado. Es una idea realmente de semillas y de redes y de hacer cosas por el bien, más allá de los nombres. No estamos de acuerdo tampoco con la burocracia, porque Claro. yo creo que la burocracia lentifica, y le tenés que pedir permiso a este y al otro. Bueno, cuando ya tenés todos los permisos, se terminó, hay que pasar a otra cosa. Bueno, Marta, la verdad que un placer. Quiero mandar dos mensajes. Uno, a tus hijas, que pude hacer lo que pude con el flyer. Hasta ahí llegué, en mano me dio la cabeza. Y lo otro es agradecer al destino, al azar que nos puso en contacto aquel día ahí en el Coafer y que ha dado posibilidad a esta comunicación, a nuestra amistad, por supuesto. Un saludo grande para vos, para Ernesto, y que sea parte de esta, parte fundamental de la idea que tenemos de mejorar las noticias. Así que te agradezco
infinitamente y les pido a los que estuvieron viendo, los que no van a ver por otras páginas, que lo repliquen, pero no por el vivo de hoy, sino por lo que significa el mensaje de alguien que trabaja tanto y tan bien. Así que te mando un beso grande. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias y gracias a la gente de FEPAI que nos está escuchando y a Silvia Muselli, que es nuestra directora de Relaciones Institucionales, y a todo el equipo, que sin ellos esto es imposible. Y muchas gracias a vos, que fuiste el primer periodista que nos abrió las puertas. Nunca nos vamos a olvidar. Bueno, gracias. Saludos para cariño grande. Bueno, ahí estaba entonces con nosotros Marta Lescano, bueno, nos puso con esto realmente fantástico. A ver quién dice esto. Ernesto, gracias Ernesto, menos mal que está Ernesto ahí. Excelente programa, dice Ernesto, y es www.fepais.ar. Así que, bueno, Cristian dice, un lujo también, gracias. Patricia Mónica Sánchez, gracias también. Hasta aquí hemos llegado. Creo que un propósito de esto es esta cuestión, ¿no? De que la gente que trabaja tanto nos esperanza, a todos y cada uno de nosotros, porque también a veces digo, si se vaya todo, porque te agota el entorno, a veces te agota. Pero si nosotros estamos preparados para hacer una resistencia pacífica, una resistencia adorable, si se quiere, amable, como diría mi querido Sergio Grupatini, es muy sencillo más todo, porque si yo me pongo a pelear con los que quieren hacer asfalto acá, voy a perder yo, porque son más la gente que viene de afuera y quiere asfalto. Suponete, por un ejemplo metafórico. De manera tal que empieza por nosotros. Pero también pasé por eso, decir, ¿para qué? Mirá, también lo pasé. Bueno, para esta semana tenemos, no sé qué día, a Sune Rocha, que va a estar, bueno, se va hoy, se está yendo a Rosario para grabar. Así que cuando vuelve vamos a estar con ella hablando. Claudio Simi es otro que está ahí en lista de espera. También, ahora te voy a mandar un mensaje por privada, Cristian, golpe bajo me diste. También está José Seña, mi querido José Seña, en lista de espera. Mucha gente que tengo agendado y que, bueno, hacemos esto del vivo de Voy para poder compartir un rato con todos ustedes. Muchísimas gracias y nos reencontramos en cualquier recodo del tiempo.